Ok. ¿Cómo durmieron anoche? Renovados, enamorados de Cristo. ¿Estamos listos para seguir fortaleciendo los fundamentos? Entonces, Hechos 2:42 es lo que estamos edificando juntos. Esta mesa, la iglesia de Hechos 2:42. Anoche fortalecimos la pata de la doctrina de los apóstoles, que es el Evangelio. Y ahora vamos a hablar acerca de comunión. Porque el Evangelio se vive en comunidad. Y no existe algo como estoy bien con Dios, pero estoy mal con la iglesia. El que está mal con la iglesia está mal con Dios. Porque eso es parte de la perseverancia, vivir el Evangelio en familia. Entonces ahora queremos hablar de esta parte de Hechos 2:42. Vamos a leer Hechos 2:42. Quiero que puedas leer en la versión de la Reina Valera. Dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué les parece si leemos todos juntos en voz alta? 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y... Está hablando de nosotros. La iglesia que va a perseverar hasta el final debe perseverar en estas 4 cosas. Y ahora vamos a hablar sobre qué significa en la práctica la comunión unos con otros. Y lo primero que queremos decir es que la iglesia no es un lugar a donde vamos, es una familia a la cual pertenecemos. Y comunión unos con otros está hablando de vida de iglesia local, de vida en comunidad. Y nosotros con Lucas y con Nico vivimos comunión los unos con los otros. No que lo hayamos alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, nos falta mucho, pero sí lo poco que estamos viendo, lo estamos viviendo. Y hay mucho por hablar de ese asunto y lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a hablar en esta enseñanza acerca de vida en comunidad, número 1. Número 2, vamos a hablar acerca del discipulado, qué es discipulado, qué no es discipulado y cómo se vive en la práctica. Y número 3, vamos a hablar de relaciones de pacto, cómo se construye relaciones en Cristo Jesús que duran para toda la vida. Muy bien. Entonces, algo que queríamos compartir es cuando nosotros hablamos de comunión, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9, si está ahí lo podemos poner. Dice, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunión, no es simplemente llevarnos bien o compartir momentos o compartir cosas. Muchas veces podemos compartir gustos, pero no tenemos comunión. Entonces, ¿qué no es comunión? Comunión no es las conversaciones que nosotros tenemos en el hall del auditorio antes de entrar. Comunión no es simplemente cuando esporádicamente nos encontramos solo a tomar un café para ponernos al día. O comunión no es tener que hacer una secuencia de pasos para decir, bueno, ahora formamos parte de algo, formamos parte de una visión o no. Comunión es cuando Jesucristo está en medio de nosotros.
La comunión existe porque Cristo está en medio de nosotros. Y esto es lo que nosotros decimos con que el Evangelio se vive en familia. Toda la historia de la Biblia es una sola historia. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y en Génesis Dios crea en Edén un huerto, y adivinen qué pone en el huerto, pone una familia. Entonces la historia de la Biblia comienza con una familia gobernando con Dios en esta tierra, y Apocalipsis 21 y 22 nos dice que Dios se preparó para sí un pueblo de toda tribu, lengua y nación, y somos una familia que habitamos con Él en esta tierra. Entonces la Biblia comienza con familia, y la escritura, la misma historia de Dios, termina con una familia. La iglesia, lo que tengo en mi corazón compartir para esto es que la iglesia en el Nuevo Testamento se describe con distintas analogías. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como una familia, habla de la iglesia como una casa, habla de la iglesia como una esposa, y habla de la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Entonces, no estoy inventando, ahí van los versículos. Entonces, la iglesia como una familia, nosotros leemos Efesios 2, 18 y 19. Entonces, vayan anotando los textos para profundizar después. Claro, anoten y después lee el contexto. Para que, entonces, Efesios 2, 18 y 19 es: somos miembros de la familia de Dios, dice Pablo. Ahora hemos sido reconciliados en un nuevo hombre, miembros de la familia de Dios. La iglesia como esposa, Apocalipsis 19 y 17, dice que las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. 19:7. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo, vestida con lino fino, que son las obras justas de los santos. Y Él en este tiempo está purificando a su esposa. Entonces nosotros tenemos una clase en Teletraining que da Lucas, que la llamamos Amigos del Novio. Y nos pregunta a todos, es muy fácil para las mujeres decir que son esposa, pero después nos pregunta a todos los hombres qué somos, y todos tenemos que decir, somos la esposa de Cristo. Y aunque nos reímos, eso refleja cuán íntimo es el amor de Jesús por su iglesia. Y entonces la relación de Cristo con su iglesia es una relación que comienza con intimidad, y la intimidad desarrolla un mayor nivel de compromiso, y el compromiso nos genera ser colaboradores con Él. Pero entonces la iglesia también es la familia, la esposa, es la casa. Dice que somos un sacerdocio santo, como piedras vivas edificamos un templo espiritual para Dios. ¿Sí? Entonces 1 Pedro 2:5. Y finalmente la escritura habla de la iglesia como cuerpo. Y esto es lo que decía Marcos. Cristo es el cuerpo, Era para ver si estaban atentos. Así es. Entonces, Colosenses 1 dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y no sé cuántos ustedes conocen, hay un personaje de la mitología griega que se llama Perseo. Y este personaje es el que es una historia que dice que él se metió en una cueva y mató a un monstruo que era la Medusa, ¿no? Una mujer que tenía cabeza de serpiente. Y dice que le cortó la cabeza y con esa cabeza iba, y al que veía esa cabeza se convertía en piedra. Y hay un autor que dice, muchos cristianos hoy en día son como Perseo, que cortaron a Jesucristo de su cuerpo y lo ataron como un amuleto a su cintura y lo llevan por la vida mostrando, porque ellos solo quieren tener relación con la cabeza y viven un Cristo decapitado. Y que Dios nos libre de creer que comunión es creer que solo podemos
ver a Jesús, pero cuando nosotros vemos a Jesús, entonces también vemos su cuerpo. Y Él empieza a enamorarnos de su iglesia. Y por eso no existe evangelio sin la iglesia local. Y queremos que Cristo redima nuestros ojos con respecto a su iglesia. Y que no haya en nosotros mentiras griegas sobre la iglesia, pero que podamos ser bíblicos respecto. Amén. Y entonces esa es la base de la comunión, porque en todas las figuras que las Escrituras usa para hablar de la iglesia implica dos partes. No hay esposa sin esposo, no hay familia sin padre, hijo y hermanos. No puede haber casa, no hay construcción si no hay fundamento. Y entonces no hay cuerpo si no puede haber cabeza. Y no existe una cabeza sin un cuerpo que ejecute las órdenes de la cabeza. Entonces ahí entra el diseño de la cruz. La cruz es un diseño vertical, que es nuestra comunión con Dios, y horizontal, nuestra comunión los unos con los otros. Tu nivel de comunión con Dios debe ser traducido en tu nivel de comunión con la gente. El que dice que es profundo con Dios debe ser profundo con la gente. El que dice que es íntimo con Dios o íntimo de Dios, pero no tiene relaciones profundas con la gente, no está viviendo comunión. Y para eso se necesita una revelación exacta de la cruz. Tenemos también los grandes enemigos de la comunión. Creo que el gran enemigo de la comunión no nace de cosas externas, sino que nace de cosas internas. Y es de no entender a lo que fuimos llamados. Y es muy importante lo que leyó Nico al principio. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo. Entonces, ahí donde estás, yo quiero que pienses por unos minutos y necesitamos reconciliarnos con nuestro llamado. Porque siempre concebimos nuestro llamado con hacer algo, pero nuestro llamado no es hacer algo, sino es encontrarnos con alguien. Y cuando nos encontramos con la persona de Jesucristo, Él transforma nuestras motivaciones y cambia nuestra historia. Entonces, lo primero que cada individuo necesita hacer en esta tierra es reconciliarse con su llamado. No fuimos llamados para hacer algo, fuimos llamados para estar con alguien, y ese alguien es Jesucristo. Entonces fuimos llamados a la comunión, pero en el desarrollo de nosotros encontrarnos en Él va a haber muchas distracciones. Y la mayor distracción que el ser humano tiene en el desarrollo de su vida es comprometerse con los quehaceres y no sentarse a los pies de Jesús para tener la verdadera comunión. Y lo vemos bíblicamente en el desarrollo de la casa de Marta y María. Tenemos a Jesús entrando, tenemos a Marta con los quehaceres y tenemos a María que se sentó a los pies de Jesús y le miraba. Y creo que en el ejercicio de la comunión y de la iglesia local siempre vamos a encontrar estas dos tensiones. Gente que está sin medida sirviendo a la iglesia, pero se ha olvidado de estar a los pies de Jesús. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro? El mayor peligro que entramos en dinámicas de piloto automático donde el servicio está desconectado de la comunión. Entonces, cuando el servicio está desconectado de la comunión, ya no sabemos discernir si estamos en una iglesia o estamos en un club social. O estamos en un sistema empresarial donde se nos paga por lo que hacemos. Entonces, las distracciones son muy fuertes en nuestro día a día porque lo que quiere hacer las distracciones es realmente sacarnos de la verdadera comunión.
Pero tenemos la otra contrapartida, que por creer que estamos a los pies de Jesús, estamos en verdadera comunión. Y muchas veces lo que pasa dentro de nuestras iglesias locales es que tenemos personas que asisten a los cultos, pero en realidad sus vidas no están ahí. Porque en el momento que salen de cultuar con hermanos, en realidad siguen viviendo su doble vida. Entonces, ¿cómo lidiamos con esas dos tensiones? Y esa es la pregunta. Necesitamos, sí, replantearnos cómo estamos viviendo la comunión. Porque en el momento que no vivamos la verdadera comunión, vamos a generar movimientos de crítica alrededor de la comunión. ¿Se acuerdan Marta? ¿Se acuerda del diálogo con Jesús? Hey, mira María, mira lo que está haciendo, está a los pies de Jesús. Está a tus pies y no está haciendo nada. Entonces, quiero decirte, cuando no estamos viviendo la verdadera comunión, nuestro mayor índice a la crítica va a ser muy alto. Y vamos a querer generar una iglesia a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso la iglesia no se la critica, la iglesia se la edifica. ¿Cómo la edificamos? Teniendo esta plomada. Necesitamos tener las manos de Marta y el corazón de María para poder vivir una verdadera comunión donde amo a Jesucristo, pero también estoy dispuesto a servir a mis hermanos. ¿Vamos de vuelta? La verdadera comunión me conecta con Cristo, amo a Cristo, pero también sirvo a mis hermanos. Y leo Juan 17. Estamos poniendo bases teológicas para después avanzar para lo práctico. Pero Juan 17 es muy clave para entender vida en comunidad centrada en la comunión con Dios. Juan 17 del 20 al 23 dice: no ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y lo que has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, nuestro mayor objetivo en la comunión es que seamos perfeccionados en el amor del Padre y del Hijo. Y ese es nuestro mayor objetivo. El mayor objetivo de esta conexión entre nosotros tres necesita ser la perfección de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre hermanos que aman la centralidad de Cristo en la verdadera comunión. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Nosotros ya no tenemos que hablar de que nos amamos, sino que el mundo empieza a ver el reflejo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Perfeccionados en unidad. Amén. Entonces, para poner una base sólida y que nadie se olvide, la comunión entonces no comienza por nuestra iniciativa, comienza en Dios. Entonces dice que Jesús está diciendo la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Y esta es la pregunta, hermanos, ¿qué hacía Dios antes de la fundación del mundo? Pueden hablar. Disfrutaba la comunión entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios siempre fue familia. Dios siempre fue Padre, siempre fue Hijo, siempre fue Espíritu Santo. Eso significa que Dios nunca dio una imagen de individualismo. Dios es relacional. Por lo cual cuando Él crea todas las cosas, hay un concepto teológico que se llama desborde de amor. La creación no fue por ausencia, no fue porque Dios estaba aburrido en la eternidad.
no tenemos nada que hacer, nos cansamos de la comunión, así que hagamos al hombre. Hagamos algo para divertirnos, hagamos el cielo y la tierra. No. Juan Damasceno en el siglo VII, un teólogo, él quiso describir qué hacía Padre, Hijo, Espíritu Santo en la eternidad, hasta que él, mirando a la ventana, vio a niños jugando, tomados de las manos, girando, que no estaban compitiendo, pero se estaban disfrutando el uno al otro. Dijo, eso es la eternidad. Eso es lo que Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho. Y ahí viene el concepto de pericoresis. Pericoresis es como la idea de una coreografía sincronizada. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre disfrutaron la comunión perfecta entre ellos, sin necesidad de entretenimiento, sin deportes, sin Netflix, sin nada extra. Entre ellos era suficiente una eternidad de perfecta comunión. Y era tan perfecto que lo que hicieron fue abrir la ronda y crearon cielo y tierra. Dijeron, invitémoslos a ellos a esta comunión perfecta. Esto es la creación. Cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo nos invita a esa comunión. Entonces eso es lo que Jesús está orando en Juan 17. Padre, la gloria que teníamos antes de la fundación del mundo, que es la comunión perfecta, que ellos también tengan acceso a eso. Que ellos sean uno, que ellos entren en esa ronda y que dancen con nosotros eternamente. En un lugar donde no hay competencia, no hay rivalidad, no hay envidia, no hay celos, lo que hay es una perfecta comunión. Entonces la comunión comienza en Dios, y cuando se nos revela Cristo, entramos en esa perfecta comunión y somos perfeccionados en las relaciones los unos con los otros. Nuestro primer punto de la cultura de comunión es vida en comunidad. Diga conmigo, vida en comunidad. Entonces, vida en comunidad no es participar de las reuniones, porque mira lo que está pasando acá. En una reunión como esta, en este formato, lo único que estás conociendo de tu hermano es la nuca. Y en algunos casos, olores, fragancias. Cuando levantan las manos. Algunos estaban cantando recién, es una fragancia. Miraron al lado y dicen, ¿de dónde viene eso? Pero necesitamos entender que vida en comunidad no es compartir el culto, es compartir la vida, donde compartimos el corazón, los desafíos de fe, las desilusiones, y somos perfeccionados en la comunión, en el día a día. Vida en comunidad no es compartir el culto, es compartir la vida. Entonces, comunión no es lo que vivimos en las reuniones, es lo que vivimos entre las reuniones. Y ahí tenés que ver en la práctica cómo estás viviendo tu vida en comunidad. Vamos para el punto número 2. La vida en comunidad es importante porque es ahí donde somos perfeccionados. Y ser perfeccionados a su imagen es el concepto de discipulado. El punto número 2 es discipulado dentro de la cultura de comunión. Entonces, discipulado lo podemos resumir en: es el ecosistema del desarrollo de Cristo en nosotros. Entonces, discipulado no es un manual con 10 puntos de cosas que hacer, aunque puede incluir enseñanza. Pero no es, ya pasé el discipulado porque ya hice el curso de 10 puntos. O discipulado no es tomar un café con tu líder, aunque incluye reuniones de consejo o reuniones de exhortación. Pero discipulado es todo el ecosistema para que Cristo sea formado en tu interior. Discipulado significa, la palabra discípulo viene de aprendiz. Es un aprendiz, o sea, que aprende todo de su maestro hasta que se vuelva como su maestro. Entonces, las redes sociales funcionan con seguidores, pero el reino de Dios funciona con discípulos. Y discípulos es gente que contempla al maestro, obedece al maestro hasta volverse
como su maestro Jesucristo, un pueblo a su imagen y semejanza. Entonces el fin de discipulado no es que yo sea líder, sino es que yo sea como Cristo. Y ni habla, por ejemplo, un buen y el mejor campo de discipulado es, por ejemplo, el matrimonio, la vida matrimonial. Solo los que están casados entienden. Que no es que estoy cediendo solo para que el otro esté bien. Cuando Cristo es el centro, los dos mueren. La cruz, el altar, el pacto es donde muere el yo para que nazca el nosotros. La cruz es el lugar donde muere el yo para que nazca el nosotros. La iglesia local, la vida en comunidad, el discipulado es eso. Es entrar en pacto con Dios, y por el pacto que tenemos en Cristo Jesús renunciamos al individualismo, las rivalidades de la carne, los deseos de imponer que las cosas se hagan a mi manera, y rindo mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Pierdo la razón para ganar el corazón. Y ese ecosistema necesita también una reforma en el cuerpo de Cristo. Y así como nosotros estamos hablando de volver al fundamento del evangelio que predicaban la doctrina de los apóstoles, también necesitamos volver a la forma que la iglesia primitiva cultivaba comunión. Y quiero mostrarles un video que para nosotros fue revolucionario este año, que hemos compartido en nuestro entrenamiento de comunión, y que es un hallazgo, que es un descubrimiento. Dicen que es el segundo descubrimiento más importante de la historia del cristianismo después de los rollos del Mar Muerto, que era cómo se reunía una iglesia primitiva 200 años después de Cristo. ¿Quieren ver eso? Si podemos poner ese video, y encima de eso vamos a hablar un poquito más. El mosaico de Megido es el descubrimiento arqueológico más grande desde los rollos del Mar Muerto. Esas fueron las palabras que usó Carlos Campo, el CEO del Museo de la Biblia. Los expertos afirman que se trata de la pieza más importante para entender la iglesia cristiana primitiva. Fue descubierto en el 2005 en la prisión de Megido, cerca de la antigua ciudad de Tel Megido, durante un proyecto para ampliar la edificación. Tal fue la importancia del hallazgo que decidieron reubicar la prisión completamente y transformar el lugar en un sitio de excavación. Pero, ¿de qué se trata este mosaico y por qué es tan importante? Incluso, ¿tiene que ver con nosotros que no somos expertos en arqueología? El mosaico de Megido es nada más y nada menos que la iglesia más antigua jamás encontrada, o más bien, el piso de esa iglesia que data del siglo III, aproximadamente del año 230. El cuarto y último rasgo del cristianismo primitivo que aprendemos es que la adoración era comunitaria y tenía lugar en reuniones de pocas personas. En el centro del mosaico hay una pieza de piedra que probablemente fue la base para una mesa. En la inscripción de Akeptos se usa la palabra griega trapeza, que es distinta a las usadas para describir tanto los altares judíos como los altares paganos, y su significado es simplemente mesa. ¿Qué nos dice esto acerca de la adoración? Que no estaba enfocada en un altar ni en algo similar a un púlpito, sino que el punto central era la comunión. Probablemente, mientras partían el pan, como se describe en Hechos 2, algunos daban testimonio y enseñanzas basadas en las palabras de los apóstoles. Esto nos trae un valioso recordatorio para nuestros días. La adoración congregacional no se limita a la enseñanza del predicador. Si bien esto no nos debería animar a deshacernos de la organización regular de nuestros edificios eclesiales, sí debería impulsarnos a reafirmar el papel central de la comunión. Además, este lugar de reunión nos muestra que los cristianos adoraban en edificaciones pequeñas en secreto. Probablemente lo que se construyó sobre el mosaico fue más parecido a las casa-iglesias
en países donde nuestros hermanos son perseguidos hoy que a las megaiglesias en naciones con menos restricciones. Como ya lo mencionamos, el cristianismo nunca fue legal en el imperio, sino hasta el gobierno de Constantino, y solo a partir de Constantino es que fue posible pensar en una estructura más o menos estándar para los lugares cristianos de reunión. Este lugar de adoración de Megido demuestra que los seguidores de Cristo nunca dejaron de confesarlo, aun cuando no era legal. ¿Qué es lo revolucionario de esto? Es que dice en Hechos 5:42 que la iglesia se reunía en el templo y en las casas. Y cuando ha pasado los años y nos hemos vuelto expertos en congregarnos en los templos, y está bien, es una parte, pero hemos olvidado las casas como ecosistema de discipulado. Hemos perdido las mesas como altares. Cada mesa que nos sentamos debería ser un lugar donde partimos el pan, mostramos lo que está adentro para que Cristo crezca en nosotros. Me gustó una palabra de Samuel Benedetto, uno de los pastores de nuestra casa, que dice: cuando Jesús llega a tu mesa, ¿qué hace? Porque Jesús nunca se queda indiferente ante una mesa. O la vuelca o se sienta. En tu mesa, ¿Jesús se siente cómodo para sentarse o la va a dar vuelta? Necesitamos ver cada mesa como un altar y cada creyente como un sacerdote, como un ecosistema de discipulado. Y no estamos diciendo de hacer mini cultos en las casas, porque hay muchos que ya tienen sistemas de células, pero es exactamente lo mismo. Acá una persona habla en el micrófono y después llega en las casas, es una persona guiando todo y hacemos lo mismo. Pero estamos hablando de un discipulado donde todos participan. 1 Corintios 14:26. 1 Corintios 14:26 es la clave de la reunión en las casas. Dice: hermanos, ¿qué diremos pues? Cada uno trae algo. Uno trae interpretación, otro trae doctrina, otro trae profecía, otro trae una canción, pero que todo se haga para la edificación del cuerpo. Este lugar es un lugar de entrenamiento. Esta mañana el pastor Edwin me mandó el video de cuando vinimos aquí por primera vez a este auditorio, hace años atrás. Y ahí en el video de 18 segundos, él dice: esto va a ser un centro de entrenamiento global. Y lo que está pasando acá es esto. Esto es un lugar de entrenamiento, pero el lugar de discipulado, donde vivís el evangelio, es en el día a día. La iglesia de todos los días. Cuando volvés a tu casa, ese es el momento de vivir la vida real. Ahí Cristo tiene que ser revelado. No solamente acá se entrena y allá afuera se vive. Acá se entrena y en las mesas se desarrollan. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren vivir eso? Eso es lo que queremos decir con discipulado. ¿Cómo vemos una mesa que discipula en la práctica? Y no sé si está la mesa de las 4 patas. Entonces dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que hace que la gloria de Dios repose, ¿no? Sostiene la gloria. Entonces, en una mesa donde cada uno trae una parte, entonces eso vemos la doctrina como el ministerio magisterial. Alguien trae palabra, la comunión como el ministerio pastoral, el partimiento del pan como el ministerio evangelístico y las oraciones como el ministerio profético y el ministerio apostólico como lo que une cada una de esas partes. Entonces, una mesa que sostiene la gloria de Dios es porque están los 5 ministerios, los dones de Cristo funcionando, donde cada uno reconoce cuál es el don de Dios que Dios le dio y lo pone al servicio de otros. Entonces Pablo nos dice: tú que tienes un don, úsalo.
Entonces el desarrollo de los dones no tiene que ver con cómo este don me va a beneficiar a mí, cómo mi don me va a dar un lugar o una plataforma o me va a dar una posición de liderazgo en la iglesia. Mi don es para servir a otros, para que Cristo sea formado en la persona que Dios puso a mi lado. Y entonces, cuando ese ecosistema comienza a funcionar en nuestras mesas, entonces Lucas trae profecía, Marcos trae revelación, alguien trae la palabra, traen adoración. Y entonces sucede Hechos 2:43. Entonces, ¿saben cuál es la mejor parte de Hechos 2:42? Hechos 2:43. Dice que sobrevino temor de Dios sobre todas las personas. Y entonces cuando los 5 ministerios comienzan a fluir, cuando los dones son descubiertos, cuando ponemos las manos en el barro para sacar los dones, cuando nos involucramos corazón con otras personas, cuando vamos a buscar aquella persona que está perdida, cuando vemos el proceso en alguien, cuando no nos quedamos indiferentes ante la necesidad de otro, entonces el temor del Señor cae sobre nosotros y su gloria se hace palpable en medio de su iglesia. Amén. Entonces, ningún árbol come su propio fruto. Ese sí que es lógico. ¿Ya vieron un árbol de manzana comiendo manzana? Sale del árbol, pero es para otros. Así son los dones de Dios en tu vida. Los dones no es para ti, es para servir a otros. Es para alimentar a otros, es para edificar a otros. Entonces hemos hecho de lo que debería ser el pan y el vino, el lugar de comunión, hemos dado lugar a la cultura romana de pan y circo. ¿Cómo hacía el imperio romano para que la gente no se dé cuenta de la realidad? Que estaban bajo presión, que estaban con escasez en sus vidas. El emperador dijo, muy fácil, para que no se den cuenta de la realidad, denles pan y circo. ¿Saben lo que significa eso? Pan es las necesidades básicas y circo era entretenimiento, el circo romano. Mientras tengan lo básico y entretenimiento, no se darán cuenta de la realidad. Ese es el sistema perverso religioso de Roma. Y muchas iglesias hoy están alimentando a su gente con pan y circo para que no se den cuenta de la realidad. Pero cuando nos sentamos en la mesa, Jesús no nos dio pan y circo, Jesús nos dio pan y vino, que es pan, es su cuerpo partido, su sangre derramada, que en la sangre, dice, en esta copa está mi pacto. Gente que tiene relaciones de pacto. Y acá es donde nosotros queremos profundizar. Pero antes de eso, es muy importante que aterrices los puntos. Punto número 1, tenés que poner una pregunta ahí. ¿Cómo estoy viviendo vida en comunidad en la práctica? Para vos mismo. Nadie necesita contestar en voz alta, pero es necesario que te autoevalúes y vivas eso. Punto número 2, ¿estoy siendo discipulado y estoy discipulando a alguien? En la práctica. Básicamente es, ¿hay alguien que sepa mis procesos? ¿Hay alguien que sepa mis falencias, mis debilidades? ¿Hay alguien que me esté hablando para que yo sea más parecido a Cristo? Y yo sé de los procesos de otra persona y estoy acompañando para que sea Cristo formado en esa persona. En la práctica, nombre y apellido. ¿Hay alguien que me esté acompañando y yo estoy acompañando a alguien? Porque eso es muy interesante, ¿no? Jesús dijo, toda autoridad me fue dada, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El mandato de Jesús fue claro, no era una sugerencia, era un mandato. Hagan, ¿qué? Discípulos. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos conferencias, hacemos canciones, hacemos reuniones, hacemos cafés, hacemos noches de pizza, hacemos shows, pero no hacemos discípulos. Que no está mal todo lo demás, pero no perdamos de vista la actividad central de la iglesia, es hacer discípulos. Algo que nos hizo muy bien
a nosotros y nos está haciendo muy bien. Creo que el discipulado necesita tener como punto de partida la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad nos hace entender el cuánto yo necesito a Marcos, pero cuánto Marcos me necesita a mí. Cuánto yo necesito a Nico y cuánto Nico me necesita a mí. ¿Por qué? Porque en las dinámicas discipular, cuando nosotros tenemos nuestros dones muy a flor de piel, el gran desafío es no enseñorearnos de la gente. ¿Vamos de vuelta? El gran desafío dentro del discipulado es no enseñorearte de la gente. Dios no quiere que vos te enseñorees de la gente, sino que tengas un corazón manso y humilde para aprender de todo y de todos. Entonces, algo que nos pasó a nosotros al principio, y esto pasó más conmigo, yo me acuerdo de las primeras reuniones de hogar que teníamos, que es la manera donde nosotros vivimos el discipulado y, como decía Nico, donde perseveramos en estas 4 cosas. Yo me acuerdo que estaba tan acostumbrado a estar en reuniones multitudinarias, pero no estaba acostumbrado a estar acá. Y me acuerdo que en casa había varias personas con diferentes historias, entonces yo las empezaba a escuchar. Y uno, cuando empieza a escuchar la historia del otro, automáticamente en tu mente te vienen un montón de consejos. ¿A cuánto les pasa eso? Que vos querés y vos decís, no, sí, si él supiera, yo le puedo dar un consejo. Lo que pasa es que el consejo concebido desde una mente natural va a servir para una circunstancia, pero un consejo en el temor del Señor y dentro del Espíritu le va a resolver la eternidad. Y eso es muy bueno, porque ya el consejo no proviene de mí, sino que el consejo proviene del consejo del Señor. Entonces, ¿cómo llevamos a la gente al temor del Señor todos los días? Y me acuerdo que estaba ahí y yo reluchaba conmigo mismo y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Me acuerdo que una vez le dije a mi esposa, me voy al baño. Y no me fui al baño que estaba ahí cerquita de la mesa donde estaba, me fui al baño de mi cuarto. Me acuerdo, fui al baño y cuando salí del baño, me senté en la cama y me sentía tan bien porque había silencio. Y empecé a mirar para los costados y lo que me empezó a pasar dentro de mi corazón es que yo me estaba sintiendo muy bien. Y el Espíritu Santo me dice, ¿cómo te sentís acá? Y yo le dije, la verdad me siento extraordinario. Creo que es el mejor lugar donde yo estuve. Y el Espíritu Santo me dijo, pero esta no es la realidad para tu vida. Yo no te creé para que estés solo. Yo te creé para que vivas una vida en comunidad. Dice, si seguís así, tu resultado final es que te vas a quedar solo. Automáticamente me paré y me fui a la mesa. Y empecé a escuchar las historias desde otro lugar. Y empecé a ver la gente con otros ojos. Porque la única manera de poder ver el tesoro en las personas es que yo necesito morir a mí mismo para que Cristo sea formado en mi interior. Entonces, creo que el mayor desarrollo del discipulado es vivir toda tu vida como un tutor. Y ¿saben qué es un tutor, no es cierto? ¿Vieron los árboles? Mire, marco un árbol de manzana, ¿sí? Marco un árbol de manzana. Y el tutor es el palito, ¿sí? El palito que se le pone al lado del árbol, ¿para qué? Para que crezca en derecho. Para que crezca derecho. El tutor no fue creado para detener el crecimiento del árbol. El tutor fue creado para estar pegado al árbol y que el árbol cumpla su propósito.
y crezca derecho. Ahora, ese tutor está muerto. Es un palo muerto, no tiene vida, pero tiene una función. Fue hecho para estar plantado profundo. Fue hecho para estar plantado profundo, arraigado al árbol. Y esa es la vida discipular. ¿Cómo estás cuidando a la gente? ¿Desde tus vivencias o desde estar crucificado con Cristo Jesús? Y ver que el mayor discipulado es desarrollar el crecimiento del otro a tu costo. Y te va a costar. Quiero decirte, te va a costar. Pero todos los que están muertos están plantados. Amén. Sí, más que árbol de manzana, creo que un árbol, una planta de cacao que sale chocolate. Que sale chocolate. Ahora, el último punto es cuando Jesús mira a sus discípulos. Ya eran discípulos, dejaron de ser seguidores y se transformaron en discípulos. Se estaban volviendo el maestro y Jesús les lleva a otro nivel. Dice, ustedes aprendieron a ser discípulos, pero quiero decirles algo. Quiero llamarles amigos. Ya no les voy a llamar más siervo, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos. Entonces la amistad no es que Jesús está menospreciando el servicio. No, el servicio fue la plataforma para comenzar la amistad. Entonces, tiene que haber una relación de servicio primero, que nos servimos mutuamente. Y entonces pasamos a un segundo nivel de pacto en Cristo Jesús, es tener relaciones de amistades que duren para toda la vida. Y es eso lo que queremos decir con relaciones de pacto. Nuestros pastores Morris, Marcos y Jennifer Morris, bueno, ellos son uno de los ejemplos que yo pensé ayer, cómo honro a Estados Unidos. Ellos son americanos y fueron enviados hace 42 años, están en Bolivia, Cochabamba, Bolivia, sembrando por el Evangelio. Y gracias a Dios por todos los misioneros que salieron a Estados Unidos, a América Latina y las naciones. Estamos agradecidos, ¿sí o no? Y ahora está volviendo refuerzos aquí para Estados Unidos. Ahora, ellos nos enseñaron esta frase. Pacto es tu bien a mi costo. Es lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Hoy tenemos el bien de acercarnos a Dios Padre a costo del sacrificio de Jesús. Entonces, una persona solo entiende pacto cuando entiende sacrificio. No hay una relación que se pueda sostener a largo plazo sin amor, y no hay amor sin sacrificio. Eso es lo que queremos decir. Definición de relación de pacto es tener relación con alguien de carne y hueso que están unidos en Cristo Jesús y que esa relación va a durar para toda la vida. Esa es la relación de pacto. Más allá si trabajan juntos o no, si están en el mismo ministerio o no, si están en la misma ciudad o no, puede ser que la relación de pacto sea para toda la vida y que estén juntos en la misma congregación, y que quizás el ministerio los lleve o el trabajo los lleve a estar separados físicamente, pero tienen un pacto en Cristo Jesús, por lo cual es una relación que dura para toda la vida. Entonces, hay mucho por decir de eso, y les recomendamos el libro Relaciones de Pacto de Asher and Treiter, que hemos estudiado con el liderazgo, casi 2 años estudiando capítulo por capítulo. Pero déjanos aterrizar de una forma muy sencilla. Hay 3 etapas en una relación con otra persona. Primera etapa, el enamoramiento. El enamoramiento es cuando ves todo lo bueno, sea a nivel amistad, sea a nivel congregación, sea a nivel ministerial. Ves todo lo bueno y estás enamorado y dices, wow, qué hermoso, todo este es el lugar de mi vida, voy a estar acá todo el tiempo. Hasta que viene la segunda etapa. La segunda etapa es la desilusión.
es cuando ves todo lo malo. Por estar tan cerca. Es muy bueno ser vulnerable, pero cuando somos vulnerables conocemos a la gente tal como es. Y ahí inevitablemente va a venir la desilusión. Porque donde hay ser humano, hay problema. ¿Sí o no? No sé si es así en tu país, pero... Y la desilusión en el camino natural es la separación y el divorcio. Pero en el camino de la cruz, la tercera etapa es el pacto. El pacto solo nace después de la desilusión. Y estoy usando lógicamente el ejemplo de Jesús. La mayor desilusión que la humanidad le dio a Dios, Dios esperaba fidelidad de la humanidad y la humanidad desilusionó a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la desilusión? Dijo, yo voy a pagar el precio para que estemos juntos para siempre. Y por eso nuestro pacto no es en mi nombre, en tu nombre. No es un pacto con la institución, con la denominación. Es un pacto en Cristo Jesús. Solo Él puede sostener una relación a largo plazo. Solo el que mira a Cristo y Cristo crucificado puede decir, porque el que mira a Cristo crucificado ya no está mirando qué es lo que Él hizo por ti. Ahora quiero hacer lo mismo por otros. Como Él se entregó por mí, yo me voy a entregar por otros. Y va a costar. Cuesta mucho perdonar desilusiones, traiciones. Pero en Cristo Jesús es posible perdonar lo imperdonable. Relaciones de pacto es algo que se construye con el tiempo. Entonces hoy hablamos de vida en comunidad, donde se relaciona el ecosistema para el desarrollo de Cristo en nosotros, que es el discipulado. Y dentro de una vida discipular también vas a descubrir, hey, quiero caminar con esa persona para toda la vida. Una de las cosas que me inspira de ministerios maduros para mí, es cuando podés ver gente con décadas de ministerio, pero que sigue rodeado de las mismas personas. Digan lo que diga el mundo y el sistema que sea, pero yo valoro los ministerios donde ahí están 40, 50 años casados con la misma persona. 2 o 3 amigos alrededor, pero los mismos, 4, 5 décadas. No estoy diciendo que relaciones de pacto es que vas a ser íntimos de todos. No, todos. Puedes tener muchos seguidores en las redes sociales, pero amigos es quien pasó los momentos difíciles. Los que lloraron en tus dolores, pero que se alegraron en tus victorias. ¿Quiénes son esas personas? Mira a tu alrededor, pensá en tus puntos de dolor en la vida. Y mira la foto, ¿quién estaba ahí? Pensá en los momentos que te fue bien. ¿A quién llamaste? ¿A quién dijiste? Y que esa otra persona se alegró. Porque saben, hermanos, es muy difícil, es mucho más fácil compartir el dolor que compartir la alegría. Porque cuando te va mal, siempre hay alguien que te extiende la mano, pero cuando te va bien, es difícil tener a alguien que se alegra. No le está pasando a ella, te está pasando a vos. Pero qué lindo es cuando encontrar gente y dice, wow, es como si fuera a mí, vos. Te dieron una promoción a vos, te están reconociendo a vos. Vos viajaste, yo no, pero me siento como si fuera conmigo. Vos tenés un auto nuevo y siento como si fuera mío, estoy feliz. Que te rodees de gente que va a llorar con tu dolor, pero que se va a alegrar con tus victorias. Y con esa gente vale la pena hacer pacto para toda la vida. ¿Qué queremos decir con relaciones de pacto? Con ellos, que están aquí en la mesa, y otros, unos más, yo sé que por lo que hemos edificado por los años, si yo me voy con el Señor hoy, yo sé que ellos se van a encargar de mi esposa y de mis hijos. Eso es relación de pacto. ¿Quién
va a estar. Cuando estés por terminar tu vida, que estás en un estado terminal, ¿quién te va a visitar ahí? Son gente que edificaste relación por toda la vida, que estuviste con ellos cuando ellos te necesitaron y van a estar contigo cuando lo necesites. Y ahí ya no es solo interés ministerial, ya no es solo plataforma, ya no es solo números, resultado es con quién compartimos la vida de verdad, son los que van a estar con nosotros hasta el final. Los otros días le compartí a los chicos cómo muchas veces las relaciones de pacto construyen comunidades sólidas, pero cómo tenemos que ser rápidos para sanar las heridas. Y las heridas lo que generan en nosotros, cuando nos cortamos la piel, lo que genera es separación entre las dos partes. Y creo que muchos de nuestras relaciones están así, que fuimos heridos por circunstancias de la vida y lo único que generó, ¿qué fue? Separación. La única manera de poder unir las partes es que esta parte esté de acuerdo con esta, ¿sí? Pero para que estas dos partes se unan, tiene que haber una intervención externa. Y esa intervención externa es el Espíritu Santo. Porque muchas veces intentamos nosotros subsanar las heridas, pero hemos fallado. Y lo que ha generado las heridas dentro de nosotros es que esa sanidad muchas veces no es una sanidad profunda. Y cuando la herida en realidad no se sanó bien, lo que empieza a generar, ¿qué es? Infección. ¿Y cómo te das cuenta que hay infección? Porque alrededor se empieza a poner rojo, ¿sí o no? ¿Sí? Y lo que sucede internamente es que la piel por dentro se empieza a pudrir. Entonces es como decir, no, está todo bien con Nico, pero en realidad, internamente, hay un montón de cosas que yo no les dije. Y esa pus, va creciendo hasta el punto de que la evidencia se ve externa. Ahora, cuando hay una intervención del Espíritu y las partes se unen, lo más hermoso del reflejo de una sanidad es que quedan las cicatrices. ¿Sí? A ver, ¿cuántos tienen cicatrices ahí? A ver, ¿las ven? ¿Las pueden ver? Yo tengo una acá, me clavé una flecha cuando tenía 6 años. Bien indio. Sí. Bien indio. ¿Qué hacías con una flecha? ¿No? Right. Lo imaginé con arco y flecha, una plumita. Right. Quedé colgado, escuchen, quedé colgado en una reja así con la flecha metida hasta acá adentro. Pero esa es otra historia. Pero la evidencia de mi sanidad es que veo la cicatriz y veo la preservación de Dios para con mi vida. Entonces, yo no sé quién te ha herido. Yo no sé a cuántos vos has herido. Pero lo más importante en esta vida de comunión es que seas el primero en dar el paso. Que busques a las personas, te reconcilies, que generes unidad entre las partes. Porque el Espíritu Santo va a ser como ese hilo de costura en la piel. Y quiero decirte, te va a doler. No porque sea una obra del Espíritu Santo, no quiere decir que no te va a doler. Quiero decirte, te va a doler y te va a doler mucho. Pero el mayor resultado, que después del dolor, vas a tener esta cicatriz que simboliza que realmente hay una verdadera sanidad y una sanidad del Espíritu.
Entonces, siempre este dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es hermoso que puedas examinar en tu corazón cuáles son las heridas abiertas que todavía estás teniendo hasta la actualidad. Y que busques unir las partes para que haya sanidad en el cuerpo, en una verdadera comunión. Queremos terminar esta sesión que puedas pensar en gente que está acá físicamente, que necesita fortalecer tu comunión y decir, hey, ¿y si desarrollamos una relación de pacto en Cristo Jesús? Que quede muy claro lo que estamos diciendo. No estamos diciendo hacer un pacto entre personas, como logias en una secta que se cortan el pulso y estamos unidos entre nosotros. No. Jesús ya derramó su sangre, es su sangre. Y el pacto es en Él y por Él. Que quede muy claro eso. Pero no hay forma de tener pacto sin corte. La palabra pacto en hebreo, brit, es corte. Es un corte a la carne, es un corte al individualismo. La palabra corte es pacto. Entonces, que puedas determinar y hablar acá. Quizás algunos tenés que reconciliarte porque heriste o porque fuiste herido. Y vamos a tomar este tiempo de comunión entre unos y los otros. Algo que no hemos mencionado acá es que los unos a los otros es algo que se repite 59 veces en el Nuevo Testamento. Se amaban los unos a los otros, se perdonaban los unos a los otros, confesaban pecados los unos a los otros, se consolaban los unos a los otros, se hospedaban los unos a los otros, se edificaban los unos a los otros. Unos a los otros es la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora lo que vamos a hacer es eso. Si alguien necesita confesar pecados, si alguien necesita pedir perdón, si alguien necesita perdonar, sea para personas que están acá físicamente, aprovechen este ambiente, o para alguien que quizás no está presente, pero que le vas a mandar un mensaje ahora mismo en este ambiente de fe y decir te pido perdón, o quiero acercarme más porque quiero que nuestra relación dure para toda la vida. ¿Qué les parece? Saben, me estaba emocionando acordándome de algunas cosas que viví con Lucas. Algunas cosas acá en Miami, por ejemplo, hace años atrás, cuando hicimos América Adora a Jesús, antes estábamos y salimos con una familia de amigos acá en la bahía, con los Díaz, Wilson Díaz, pastores de Arde, y estábamos en la lancha y de repente su hijo de 8 años, Sammy, se resbala y cayó en el mar y la lancha siguió. Fue una situación de hermanos, todos con el corazón en la mano. Yo también tenía un hijo de 8 años en ese momento y dice, Señor, y quedó flotando y tardó un poquito hasta que se diera vuelta la lancha. Y cuando volvió, el capitán gritó y dijo, que nadie se tire, yo voy a volver. Y cuando dijo eso, se escuchó, ¿quién se tiró? Lucas. ¿Por qué? Porque el motor podía succionar y perdíamos 2. Pero Lucas dijo algo que nos impactó a todos. Dijo, era como si fuera mi hijo, no lo podía dejar. Y se tiró y lo salvó, gracias al Señor. Acá también en América Adora a Jesús, yo me acuerdo que nosotros hicimos el altar, no sé cuántos de ustedes estuvieron en 2017. Nosotros Tomaturga no participamos. No subimos a la plataforma, nos quedamos abajo. Y yo me acuerdo que Lucas estaba al lado mío todo el tiempo. Y cada vez que una persona me venía a pedir foto, Lucas era como mi guardaespaldas. Me abrazaba y me llevaba a los lugares. Y me sacaba y yo decía, Señor, yo quiero tener una relación con alguien así. Que si yo me caigo, Él va a tirarse al fondo del mar para buscarme. Y si alguien me viene a atacar por atrás, va a ser mi guardaespaldas. Y quiero estar para Él también cuando Él necesite. El día que, la misma semana
que falleció su mamá, también murió mi mamá en la misma semana. Una semana primero fue su mamá y después mi mamá. Y fui al velorio y cuando lo vi a Lucas, él me abrazó. Yo dije, amigo, no sé qué decirte. Y él me dijo, Maranata, el Señor va a volver. Me abrazó y llorábamos los dos. Para nosotros Maranata no es un mensaje para predicar en la plataforma, es lo que nos sostiene en los momentos difíciles, es la bendita esperanza. Pero hubo momentos también que tuve que exponer mi corazón y confesarles cosas, y él me abrazó llorando y me dijo lo mismo, Maranata, el Señor va a volver y no va a haber más errores. Lo que quiero decir a todos los que están acá es que no es de la nada, no es un evento, es una relación de toda la vida, que va a incluir el enamoramiento y principalmente desilusiones. Y cómo resolver las desilusiones en Cristo Jesús va a determinar si va a ser una relación de pacto para toda la vida. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo, mata en nosotros el individualismo. Espíritu Santo, te damos permiso que operes nuestro corazón, que destroces el orgullo, la autosuficiencia, la independencia. Eso es de Satanás. Satanás busca que estemos aislados. Satanás tentó a Jesús para que él estuviera solo en el desierto, pero él no transformó la piedra en pan, porque dijo, un día voy a compartir ese pan en la mesa con mis discípulos. El milagro no es para ti solo, el milagro es para compartir con otros. Felicidad no es tener mucho. Felicidad no es tener todo lo que querés. Felicidad es tener con quien compartir la mesa y el corazón. Así que ahí donde estás, decirle, Señor, revélame la cruz. Revélame comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Déjame ser alguien de pacto. Déjame ser alguien leal, alguien fiel. Amor es fidelidad al pacto. Y si fallaste el pacto, si fuiste infiel, este es el momento de mirar los ojos otra vez y pedir perdón. Si dañaste a alguien o si fuiste dañado, este es el momento de decir, solo en Cristo Jesús se puede restaurar la relación. Solo en Cristo Jesús se puede sostener una relación a largo plazo. No es con fuerza ni con violencia, es con mi espíritu. El espíritu de adopción, el espíritu de gracia. Reciban misericordia y den misericordia. Así como Jesús nos trata, vamos a tratar a los demás. Así como Jesús dio el primer paso hacia la reconciliación, daremos el primer paso hacia la reconciliación también. Todos los que quieren fortalecer su pacto en Cristo Jesús y vivir una vida de verdadera comunión, pónganse en pie ahí donde están. Solamente los que quieren, dicen, yo quiero vivir una vida de verdadera comunión. No, ¿pueden mantener las luces prendidas, por favor? Eso, necesitamos vernos. Necesitamos vernos. Ahí donde estás, abre tus ojos, por favor, y pensá en personas. Ahora ya tuviste tu momento con Jesús, pero pensá en personas, carne y hueso. Quizás algunos que están acá, quizás hermanos que vinieron de la misma congregación, que necesitan tener conversaciones profundas y vulnerables después de esta sesión. Pero quizás sea un buen comienzo solo mirar a los ojos y decir, necesitamos aprender a ser familia. ¿Cuántos necesitan aprender a ser familia? ¿Saben? Porque nosotros venimos rotos por el pecado y con la tendencia de orfandad. Todo ser humano sin Cristo es huérfano.
Y la obra de Cristo es transformarnos de huérfanos en hijos. Y no solamente hijos de Dios, sino aprender a ser hermanos también. El mensaje de paternidad, a muchos les gusta ser hijos de Dios, pero no eres hijo único. El que se vuelve hijo de Dios también tiene que aprender que tienes muchos hermanos. Hemos aprendido a ser hijos, pero nos ha costado ser hermanos. Así que abrí tus ojos y busca hermanos y hermanas en Cristo Jesús.